Este perezoso no es solo una maceta, es también la planta. Te vamos a enseñar cómo pasar de esto a esto. Dentro tutorial. Ponemos a remojar nuestro perezoso al menos 30 minutos. Retira todo el exceso de agua en la base que va incluida. Ahora tenemos que mezclar las semillas de chía que van incluidas con más o menos 60 mililitros de agua. Lo ponemos en un tarrito y en las instrucciones dice que hay que remover de vez en cuando durante más o menos media hora. La mezcla que hemos hecho con las semillas de chía y agua tiene que quedarnos con una textura gelatinosa, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer con una cuchara es ir aplicando en nuestro perezoso una capa fina pero regular de semillas de chía. La dejaremos 2 días sin regar. Tiene que quedarnos algo más o menos así. Lo dejaremos en su base unos 2 días sin regar. Luego tendremos que llenar el hueco de nuestra maceta con agua y pulverizar un poco las semillas. Lo dejaremos 2 días dentro de una bolsa de plástico para que conserve la humedad. Y entonces nuestro perezoso tendrá que salir más o menos así. Las semillas de chía han germinado.